Hola a todos y bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Si aman las historias que hierven en los pasillos del showbiz y se cuentan en voz bajita entre camarinos, quédense hasta el final, porque hoy traemos una bomba que ya está sacudiendo las redes. Suscríbanse y compartan este vídeo antes de continuar, porque lo que se viene está en boca de todos y la conversación apenas comienza. Dicen que una sola frase puede encender una mecha, y eso es justo lo que habría ocurrido con unas supuestas confidencias atribuidas a Afra Saraoglu sobre Mert Ramazan Demir. Lo que partió como un murmullo en círculos muy cerrados se convirtió en tema principal de la jornada en redes sociales, multiplicándose con titulares como "Lo contó todo" y "Salieron a la luz los secretos del set". En cuestión de horas, la curiosidad dio paso al desconcierto, y el desconcierto, a un debate que no deja de crecer. Según las voces que repiten lo oído detrás de cámaras, esas palabras no habrían sido pronunciadas frente a un micrófono ni en una entrevista oficial. No hubo palco, no hubo alfombra roja, no hubo portadas programadas. Supuestamente todo surgió en conversaciones privadas, con amigos de confianza, en sobremesas que se alargan cuando cae la tarde y las defensas bajan. Ahí, en ese territorio donde la sinceridad suele ganar espacio, es donde las presuntas observaciones habrían encontrado su primera audiencia, y desde donde, poco a poco, habrían recorrido el largo pasillo que las separa del gran rumor público. Lo más comentado es que esas supuestas descripciones abarcarían mucho más que una anécdota aislada. Habrían tocado, siempre según los relatos que circulan, los comportamientos de Mert Ramazan Demir fuera de cámara, su ritmo de trabajo en un set exigente y, naturalmente, esa zona borrosa donde la vida privada y la profesional se rozan y se confunden. Con ambos navegando proyectos que cruzan miradas y horarios, y con la química que los fans no se cansan de remarcar cada vez que aparecen juntos, el interés creció 10 veces más que cualquier rumor de oficina. Aquí hay un punto que hace temblar la aguja de la curiosidad colectiva: Afra Saraoglu no es conocida por abonarse a la polémica. Su imagen pública suele ser la de una actriz que cuida sus palabras, sus espacios y sus tiempos, que prefiere dejar que el trabajo hable por ella. Precisamente por eso que su nombre quede ligado a este tipo de confidencias habría provocado la pregunta que flota en comentarios y foros: ¿qué fue lo que colmó el vaso? ¿Qué momento, qué situación, qué insistencia, habría conseguido lo que ni los titulares fáciles ni los micrófonos urgentes habían logrado hasta ahora? Quienes habitan ese limbo entre lo que se ve y lo que se escucha susurran que esto podría responder a viejas tensiones acumuladas. No necesariamente un estallido, sino la condensación de pequeñas nubes de incomodidad que, si nadie las disipa, terminan por descargar en cualquier esquina. Un cambio de guión a destiempo, una llamada sin responder, un gesto que en el torbellino del día puede pasar inadvertido, pero que en la calma de la memoria vuelve una y otra vez cada vez más nítido. De ahí que algunos comentaristas de la farándula insistan en que no estamos ante una explosión espontánea, sino ante pensamientos decantados durante semanas, quizá meses. Mientras tanto, Mert Ramazan Demir ha optado por el silencio. Y ese silencio, paradójicamente, habla. Habla de alguien que ha preferido construir una carrera sin ponerse a discutir con cada ola de espuma que levanta el mar del espectáculo. Habla de un profesional que ha sabido moverse entre proyectos que trascienden pantallas, que suenan dentro y fuera del país, y que se defiende con lo único que no admite dobles lecturas: horas de rodaje, escenas que se quedan en la retina, personajes que los fans no olvidan. En medio de este torbellino, su elección de no alimentar incendios con gasolina digital parece una declaración más potente que cualquier desmentido. La audiencia, como siempre, se divide. Están quienes piden calma, quienes recuerdan que lo que queda atrapado en la telaraña del chisme suele llegar deshilachado, transformado por la réplica de un amigo, por la pausa de un café, por la inflexión de una risa que cambia el sentido de toda una frase. Y están quienes prefieren creer que no hay humo sin fuego, que si algo ha encendido el imaginario colectivo es porque no aparece de la nada. Entre esos dos polos se mueve el péndulo de los comentarios, del escepticismo a la certeza y de vuelta al desconcierto. Un elemento que empuja la historia hacia el centro del escenario es la forma en que habría salido a la luz. No habría notas de prensa, no habría declaraciones con logos detrás ni micrófonos delante. Nada de eso. En su lugar, lo que tenemos es el poderoso altavoz del boca a boca, que en estos tiempos ya no es un susurro entre pocos, sino un megáfono de múltiples ecos. Alguien lo cuenta como lo recordó, otro añade el color de su propia experiencia, otro lo matiza con lo que cree haber escuchado hace meses,
y para cuando el relato llega a la plaza pública ya no es un susurro, es una corriente que arrastra y que pide explicaciones, aunque nadie pueda pincharla con el alfiler de un hecho irrefutable. También pesa que Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu se mueven en el mismo tablero. No es novedad que comparten sets, miradas, escenas que desatan comentarios, y que su sola presencia ya es noticia. Eso multiplica la curiosidad alrededor de cualquier detalle que los involucre. La gente no solo quiere saber qué ocurrió, también quiere entender qué significa. ¿Es el cansancio propio de una agenda implacable? ¿Una diferencia de estilos? ¿Una noche de sinceridad que se escapó de la caja en la que debía quedarse? Cada posibilidad alimenta un hilo de conversación. A este fuego se añade la imagen que Afra ha sostenido con paciencia. La de una artista que se ha mantenido lejos de los charcos cuando otros corren a salpicarse, que ha optado por un perfil medido incluso cuando la curiosidad encendía reflectores en su dirección. Por eso, verla asociada a titulares que sugieren que destapó todo, empuja a más de uno a pensar en causas profundas, en ese repertorio de pequeñas historias no dichas que a veces se acumulan como susurros en el telón. Para otros, en cambio, esto no sería más que el resultado de un teléfono descompuesto a escala digital, con frases extraídas de contexto que ya no encuentran el camino de regreso a su tono original. Desde los sets a los que llegan notas de madrugada hasta los autos que esperan bajo la lluvia de los paparazzi, el rumor crece porque satisface una necesidad antigua, la de creer que, detrás de lo que se ve, hay entresijos dignos de novela. Y quizá los haya porque el mundo del espectáculo es, ante todo, un universo donde el tiempo se mide de otra forma, donde una jornada de rodaje puede ser un tramo de vida, y una escena, un velo que no siempre deja ver lo que pasa cuando se apaga la claqueta. En ese contexto, lo que se dice en confianza adquiere el brillo de lo prohibido y, por eso mismo, la fuerza de lo irresistible. Quienes conocen a Mert subrayan su disciplina. Lo describen llegando antes de la llamada, quedándose después de la última toma, ensayando entre respiros. Quienes conocen a Afra, por su parte, recalcan su cuidado por los detalles, su forma de proteger lo íntimo incluso cuando el foco busca colarse por cada rendija. Con perfiles así, ¿cómo no va a causar sorpresa que ahora se hable de confesiones que, según se dice, habrían cruzado la frontera de lo privado a lo público sin permiso? Eso explica por qué el tema escaló a la velocidad de un trending topic en plena madrugada. Aún así, todo, absolutamente todo, permanece en el terreno de lo no confirmado. Y esa es la única certeza que hoy puede afirmarse sin titubeos. No hay comunicados que detallen, no hay testimonios que asuman, no hay vídeos que respalden. Solo un conjunto de voces que juran haber escuchado de labios cercanos lo que ahora, medio mundo quisiera preguntar directamente. Puede que la respuesta llegue con un gesto, con una aparición pública, con un guiño en una alfombra roja o con la contundencia de un comunicado. O puede simplemente que el tema se evapore con la misma rapidez con que se instaló. Sin embargo, mientras esperamos, el relato no deja de enriquecerse con nuevas versiones. Algunas sitúan el origen en una reunión íntima que se prolongó hasta bien entrada la noche, otras hablan de un almuerzo entre compañeros en el que se mezclaron cansancio y sinceridad, y hay incluso quien asegura que todo nació de una lectura exagerada de una conversación inocente. Lo único que permanece estable es el foco. Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu, el dúo que los fans siguen a cada paso, el par que consiguió convertir su presencia conjunta en un acontecimiento que el público celebra, debate y sueña. La línea entre lo personal y lo profesional es en su mundo una cuerda floja en la que caminan a diario. Y cuando se filtra una frase, por mínima que sea, todos miran hacia arriba conteniendo el aliento, esperando ver si el equilibrio se mantiene o si habrá que preparar una red para amortiguar la caída. Los expertos en farándula lo saben y construyen sus hipótesis. Unos imaginan pequeñas tensiones por ritmos distintos de trabajo, otros apuestan a desacuerdos sobre cómo gestionar la atención pública, otros más, a la presión de una maquinaria que no perdona ni un día de descanso. De Afra se dice que cuando confía, habla sin rodeos, con esa franqueza que no siempre está hecha para el rumor. De Mert que prefiere escuchar y que su silencio es un refugio, no una huida. Y es justo esa combinación la que alimenta titulares suculentos, porque la posibilidad de que la sinceridad se escape en una sobremesa y el silencio la rodee de misterio es un imán para una audiencia que adora las historias que parecen sacadas de un guión bien escrito. Al fin y al cabo, ¿quién no quiere asomarse un segundo al camerino de los protagonistas que admira?
Lo que está en juego, más allá de la validez de cada frase, es la narrativa que el público construye alrededor de ellos. Una comunidad de fans que defiende con uñas y dientes la idea de que la confianza y el respeto son el corazón de esa relación, frente a otra que sospecha que bajo la superficie hay grietas que se agrandan. Entre ambos bandos aparece un tercero, tal vez el más realista, el que recuerda que por muy famosas que sean, las personas siguen siendo personas, y que un malentendido puede convertirse en tormenta si el viento sopla en la dirección correcta. Mientras se discute si hubo o no hubo confidencias, si se dijeron o no se dijeron ciertas frases, la vida sigue avanzando. Los proyectos continúan, la agenda aprieta, los equipos se mueven de un set a otro, y cada nueva aparición de Mert Ramazan-Demir y Afra Saraolu se transforma en un examen colectivo. ¿Se miran igual? ¿Se sonríen con la misma naturalidad? ¿Se buscan con el mismo instinto que los hizo figurar en portadas y tendencias? No es ciencia, por supuesto. Es la mirada del público que construye significados en cada detalle, que hace de un gesto un capítulo, de un silencio un clímax, de una aparición un desenlace. Y aún así, la función puede seguir sin revelar el truco. Tal vez nunca sepamos quién dijo qué, cuándo y con qué intención. Tal vez la única verdad sea que en esta industria, el rumor es una criatura que no necesita permiso para multiplicarse. Lo que nació como una confidencia hipotética puede ser la gota que agita el vaso durante días, hasta que otro estreno, otra escena, otra chispa, haga que la conversación se mueva de sitio. Así es este escenario, intenso, cambiante, con una memoria corta para el escándalo y muy larga para las emociones que deja. Hoy, el foco sigue en ellos. Y no es casualidad. No se trata solo de dos nombres que la audiencia reconoce al instante, sino de una historia que los fanáticos sienten, de algún modo, parte suya. Cuando un rumor los roza, roza también a quienes han reído, llorado y suspirado con sus personajes. Por eso lo que podría pasar desapercibido en otros casos, aquí estalla. Y por eso también se piden palabras que calmen, que expliquen, que alineen la versión pública con lo que cada uno eligió creer. Si llegarán esas palabras, nadie lo sabe. Quizá lleguen como llegan las buenas noticias, sin previo aviso, con el brillo de una foto, con el eco de un encuentro inesperado. Tal vez aparezcan envueltas en la sobriedad de un comunicado breve que cierre el capítulo con elegancia. O quizá elijan el camino más difícil de todos, decir nada y dejar que el tiempo, como siempre, acomode las piezas hasta que la imagen recupere su foco. Lo cierto es que por ahora, todo permanece en ese limbo que tanto alimenta al espectáculo. La zona de lo supuesto. Y en la zona de lo supuesto, la prudencia es una virtud. No hay certezas, solo indicios y cada quien elige cómo leerlos. Unos con la nostalgia de lo perfecto. Otros con la madurez de lo humano. En cualquiera de los casos, la conversación no se detiene, y este episodio ya forma parte de esa larga lista de historias que se cuentan cuando las luces bajan y la noche invita a hablar un poco más de la cuenta. Nosotros, desde Escándalos de Series Turcas, seguiremos atentos. Porque sabemos que en este mundo bastan unas pocas palabras para que el tablero se reacomode. Si hay respuestas, si hay gestos, si hay señales, aquí estaremos para contarlas con la emoción que merece cada latido de esta historia. Y si no las hay, también, porque a veces el silencio dice lo suficiente como para que la imaginación termine el guión a su manera. Hasta entonces, recuerden suscribirse, compartir este vídeo y decirnos qué piensan. ¿Estamos ante una tormenta en un vaso de agua o frente a una verdad que eligió, por fin, abrir la puerta entreabierta? En cualquier caso, que quede algo claro, el centro de esta conversación, ayer, hoy y mañana, son Mert Ramazan-Demir y Afra Saraolu. Dos protagonistas que han sabido conquistar a una audiencia que no se conforma con aplaudir desde la platea, quiere entender, quiere sentir, quiere participar. Tal vez por eso los rumores se encarnan, porque al repetirlos el público cree estar un paso más cerca de lo que ocurre cuando la cámara deja de grabar. Y quizá ese sea el encanto y el riesgo de todo esto, que la vida real, a veces, se parezca demasiado a las historias que tanto nos atrapan en la pantalla. A medida que las horas pasan, los hilos en redes no disminuyen. Algunos rescatan entrevistas antiguas buscando signos, otros comparten clips breves, otros más interpretan silencios como si fueran versos. Entre tanto análisis, la única brújula que parece fiable es la paciencia. La misma paciencia que ellos han ejercido al no precipitar palabras que puedan convertirse en matices de otra polémica.
El tiempo, dicen, pone cada cosa en su lugar. Y aunque el mundo digital intente acelerar esa relojería, hay historias que solo se comprenden cuando caen las últimas fichas. Si este episodio se apaga pronto o se enciende con más fuerza, lo sabremos juntos. Aquí estaremos atentos a cada eco, a cada gesto, a cada aparición que, como una escena bien dirigida, puede contener la clave de un capítulo. Hasta entonces, respiren hondo, tomen asiento y recuerden lo de siempre. En el universo de las series y el espectáculo, nada está dicho hasta que los protagonistas eligen hablar. Y cuando lo hagan, si lo hacen, la primera fila ya está reservada para ustedes en Escándalos de Series Turcas.